Guadalupe, Ricardo, Víctor, les invito a que entremos con el análisis de este tema delicado que es el relacionado con la respuesta que han dado padres y madres de los 43 ante el reporte oficialmente así titulado del presidente López Obrador a ellos mismos. Entiendo que este mismo documento ampliado va a ser leído en el acto del próximo 26 de julio. Ya saben ustedes que cada mes se realiza una manifestación, marcha para señalar lo que hay de avances o no en este tema. Entonces el próximo mañana 26, habrá de ser leído, hasta donde entiendo ahí, eso y más. Y por otra parte será parte de lo que se diga como respuesta formal ante el presidente López Obrador en la reunión del próximo 29. Pero en fin, Guadalupe, ¿cómo ves todo este tema? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué destacas, Guadalupe? Sí, Julio, pues es un tema que hemos estado discutiendo desde que inició, bueno, desde que esto sucedió, ¿no? Hace casi 10 años que tenemos que celebrar esta masacre, esta tragedia, y bueno, con una mentira histórica que se sigue reproduciendo. Hemos sido muy enfáticos, ¿no? En la falla que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación, en pues dar a conocer realmente lo que sucedió, que fue una promesa de campaña, fue una de las principales promesas al inicio del gobierno de la Cuarta Transformación. Después de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes pues regresa otra vez a hacer esta investigación, presenta los reportes y realmente confirma una versión que involucra al ejército mexicano y obviamente al gobierno en los distintos órdenes, ¿no? Esta idea de fue el Estado, que también discutimos en este espacio, ¿fue el Estado o fue el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Y cómo fue esta masacre, estos eventos, ¿no? El problema aquí también se politiza, ¿no? Y se presenta, obviamente, muchas veces, muchos actores también toman ventaja de una tragedia y de una falta de hacer, en realidad, el gobierno de la Cuarta Transformación, de hacer efectiva una promesa para los padres, para las víctimas y para el pueblo de México. Porque el pueblo de México realmente sufrió esta masacre, porque si les pasa a estos estudiantes, cualquiera está a merced, ¿no? No solamente de la delincuencia organizada, sino del aparato estatal e inclusive de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las investigaciones nos apuntan para acá. Y esta carta, digamos, yo creo que este cierre, ¿no? Porque eso es un cierre. Yo lo veo como el cierre del presidente, termina su sexenio y así termina. Termina apoyando al ejército y estableciendo claramente que los culpables son otros, que las narrativas son de otras, que es Emilio Álvarez y Casa, que es Lea Limón, que es Estados Unidos, que son las agencias que operan bajo este paraguas de Estados Unidos, que lo que le interesa es debilitar a las Fuerzas Armadas mexicanas. De alguna forma, se meten en todo este cóctel intereses y obviamente gente como Emilio Álvarez y Casa, que obviamente representó, ¿no? Pues un poder, una mano blanda del belicismo, ¿no? Porque también a la potencia belicista le interesa pues un debilitamiento de las instituciones del sur global más importantes, entre ellas el ejército mexicano. Y más ahora, cuando se va a presionar más a México con relación al narcotráfico. Pero independientemente de eso, hay una responsabilidad de las Fuerzas Armadas que no ha querido reconocer el presidente. Y esto da mucho miedo. Da mucho miedo que le den carpetazo a un asunto y que no se continúe esta investigación independientemente de las agendas oscuras de la oposición, de las agendas oscuras de estos personajes que se han operado dentro de un sistema internacional que siempre ha favorecido a los imperios y en este caso en especial a los Estados Unidos. Y esto, obviamente, que el ejército mexicano continúe, las Fuerzas Armadas en México tengan esta cara limpia, es importante, pero si la tuvieran limpia,
Es importante que el presidente haya tenido claro que si hay responsables dentro de las Fuerzas Armadas, pues que se juzgue a los responsables. Pero desafortunadamente el ejército funciona de una forma muy vertical y todos a la parte de arriba y los generales en particular saben perfectamente lo que hacen los de abajo. Entonces, esta fue una operación que me da la impresión, y nos ha dado todos la impresión, que fue del conocimiento del presidente de la República, de secretarios de Estado, obviamente de los gobiernos a los distintos niveles y de los generales que estaban a cargo de esto, inclusive del delegado, que ahora va a ser el próximo secretario de seguridad, aunque pues su versión trata de lavarse las manos. Pero García Harfuch, que era Omar el García, comisario de la Policía Federal. exactamente. Y entonces todo el mundo se lavó las manos y entonces el presidente lo que quiere hacer es poner en el ojo público y con unos niveles de legitimidad, de aceptación pública, donde todo es el PRIAN, donde todos son sus enemigos políticos y en una tragedia donde hay víctimas, donde hay personas que todavía siguen buscando a los desaparecidos en Ayotzinapa, a los 43 estudiantes de la normal rural en Ayotzinapa. Entonces, realmente es un fracaso tremendo del gobierno de la Cuarta Transformación que nos apunta a seguir protegiendo al ejército, que ha avanzado en una capacidad impresionante y que nos pone en entredicho el papel de los generales. ¿Qué es lo que buscan los generales y qué tipo de presión pueden ejercer sobre el presidente de la República y sobre la futura presidenta del país? Porque aquí todos hacen mutis. Todos y cada uno del gobierno de la Cuarta Transformación han hecho mutis en el tema de una investigación que ha puesto de cualquier forma al ejército, como a miembros del ejército, como responsables, algunos de los responsables de esta tragedia. Bien, gracias, Guadalupe. Sobre este tema, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas del reporte? No agrego más, ahí están los hechos y los dichos sobre la mesa. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo? Bueno, me parece, por lo menos, y es una manera muy suave de decirlo, inadecuado. Y obviamente muestra, pues, definitivamente los claroscuros de un proceso que estamos viviendo. Yo lo he mencionado en muchas ocasiones. Si hay un espacio donde permanecen las rémoras del poder y del régimen, es sin duda en las Fuerzas Armadas y en los aparatos de inteligencia de este país. Estoy de acuerdo con lo que has mencionado en varias ocasiones, Julio. La exigencia es de verdad y justicia, y a eso nos debemos sumar. Y a mí me parece que este reporte, entrecomilladamente presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, deja mucho que desear. Además, el reporte, bueno, pues el reporte a lo mejor lo puede presentar Víctor Ronquillo, ¿no? Pero el presidente del país, en calidad de presidente y con el compromiso que adquirió para esclarecer estos hechos, falta a su palabra. Hay que reconocerlo y hay que decirlo, porque al final de cuentas, si no reconocemos estas cosas, pues lejos estamos de avanzar en un proyecto de auténtica transformación de este país y sobre todo de erradicación de estos grupos fácticos de poder enquistados en estas áreas que he mencionado. El texto es francamente deplorable. Yo dudo mucho que Andrés Manuel López Obrador lo haya escrito. Sin duda pasó por su revisión, por su corrección, pero es un texto incluso con algunos errores sintácticos. Yo quiero mencionar lo siguiente antes de pasar a elementos centrales. Mira, dicen los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y dicen con verdad, con justicia, con mucho dolor, nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado. Esto me parece que es enormemente doloroso para Andrés Manuel López Obrador, o debería serlo. Por otra parte, yo quiero reconocer el trabajo que han realizado a lo largo de estos años instancias defensoras de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, como el Centro de los Derechos Humanos Tlachinolan, personajes como Vindulfo, que ha sido el abogado que ha dado la vida y que se ha entregado en favor de esta causa y que incluso, hay que decirlo, ha tenido un papel en ocasiones muy difícil
al frente de estos padres que en ocasiones, bueno, pues se han desesperado ante esta realidad. Y obviamente también el reconocimiento a quienes no han cejado en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, algo que indudablemente si uno pues se pone en los zapatos de ellos, comprenderá ese enorme dolor. Y dicen los padres, ¿no? Respondiendo a este reporte del presidente Andrés Manuel López Obrador, dicen que es confuso. ¿Y por qué es confuso? Porque quien escribió el texto, si lo escribió el propio Andrés Manuel López Obrador, quien al final de cuentas lo suscribe como propio, pues es una pirueta retórica para excluir al ejército de toda responsabilidad y argumentar que se han detenido 20 militares. 20 militares, sí, pero estos militares actuaron en el marco y con el apoyo de la institucionalidad del ejército. No actuaron fuera de ese entorno. Al final de cuentas, aprovecharon esa condición para actuar, pues ya por lo menos esas son las acusaciones presentadas para vincularse con el cártel de Guerreros Unidos y actuar a favor de los intereses de este grupo criminal. Además, como lo hicieron otros actores políticos. Y luego, como dice esta misiva, habla de que está repleto de inconsistencias este texto, ¿no? Sin duda, porque hay un elemento central que no se esclarece. Es las Fuerzas Armadas, las policías y el grupo político que en esos momentos controlaba los destinos no solo de Iguala, sino de Guerrero, son culpables por lo menos por omisión. Y además hay que señalar que el propio comandante de las Fuerzas Armadas fue el responsable no solo de la omisión, sino de dar salida con esa supuesta verdad histórica a los hechos, ¿no? Entonces, estas inconsistencias tienen que ver con ello. Y luego lo otro, ¿no? Hablan de descalificaciones sin sentido, vacías. ¿Cuáles son esas descalificaciones y hacia quién van encaminadas? Precisamente a quienes han mantenido viva la reflexión en torno a lo que ocurrió, a las organizaciones no gubernamentales y al GIEI. Creo que la exigencia debe seguir siendo de verdad y justicia. Lo último, Julio, importante, cómo termina esta carta de respuesta a este reporte, hablando de que la aparición con vida de nuestros hijos es determinante, en fin, pero ellos en este momento convocan a lo que podemos considerar un movimiento político que puede ser muy preocupante para el nuevo gobierno, ese movimiento político constituido por los miles de personas que en este momento se organizan en favor de la búsqueda de sus hijos. Es un tema enormemente delicado y me parece que la respuesta que le ha dado Claudia Sheinbaum en la nota que leíste al principio del programa, pues da cierta esperanza de que se continúe adelante con la investigación. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, antes de pedirte tu opinión, y ya sé que ya llevamos buen rato, estás ahí, déjame compartir este videito de 1 minuto sobre protestas que han realizado en el marco de Ayotzinapa. Adelante, por favor, Sebastián. Que es nuestro normal. Estaba infiltrado un militar activo, Julio César López Potonsi. Ha llegado en este instante. Pero todo eso lo ha rechazado el mismo presidente de la República. Ha rechazado la participación del ejército cuando las investigaciones, cuando testigos han dado a conocer, han declarado que el ejército estuvo presente en esas calles, que el batallón infantería con sede en Iguala fueron llevados nuestros compañeros. Exigimos a este gobierno que agilice las líneas de investigación, que den a conocer el resultado de los compañeros que fueron trasladados a Lomas del Coyote.
Ricardo Ravelo, esto sucedió en la costera de Acapulco y bueno, forma parte de las protestas en este marco de Ayotzinapa. Ricardo, en cuanto al reporte del presidente López Obrador y la respuesta que han dado padres y madres de los desaparecidos en Iguala, tu opinión, por favor, Ricardo. Pues mira, yo lo resumiría, para mí no es un cierre del asunto, tal cual es el carpetazo gubernamental, quizá la investigación más sensible que le tocó llevar al gobierno de López Obrador. Con esto prácticamente sepultan el asunto y tiene todo ese tinte, ¿no? Además de lo que ya expusieron mis compañeros detalladamente, ¿no? Las inconsistencias, incluso hasta contradicciones, porque, por ejemplo, en una parte el presidente habla de que no tiene duda de que fue un crimen de Estado, pero exculpa al ejército mexicano, es decir, a los miembros de la milicia, no obstante que hay 20 militares procesados, entre ellos dos generales y dos oficiales medios, que según dice el presidente, pues fueron apresados precisamente por su presunta participación, ya por omisión o por participación directa en el caso de la desaparición y muerte de los 43, pero que a la vuelta del tiempo y con base en las investigaciones, pues no han encontrado. Vamos a regresar con Ricardo Ravelo. Ricardo, hasta donde el internet nos permita, adelante con el tema en el que estábamos, que es el relacionado con la respuesta de los padres de familia al reporte del presidente López Obrador. Sí, bueno, hablaba de las inconsistencias, de las contradicciones, ¿no? Por un lado, que el presidente planteó, que reconoció más bien que sí había participación, era un crimen de Estado, una acción de Estado, pero exculpó al ejército de esta situación, a pesar de que hay, decía yo hace un momento, 20 militares procesados, 2 generales, 2 oficiales de rango, pero que según el presidente ya las investigaciones demostraron que no hay absolutamente ninguna evidencia que los implique en el caso. De tal manera que, bueno, esto es lo que mantiene a los padres de familia, sobre todo a las madres de los 43 estudiantes, pues enojados, molestos, de ahí todo este reproche al presidente, porque como mencioné, ellos consideran que, pues, bueno, más bien ellos no consideran, eso lo dije yo, esto desde mi punto de vista es el carpetazo al caso Ayotzinapa, una de las investigaciones más sensibles de la actual administración que lamentablemente sigue impune. Días antes escuché unas palabras de Encinas, el señor Encinas, donde él sí insiste en que hay participación militar y el presidente lo niega rotundamente y ha sido el mejor abogado de los militares señalados en este caso, ¿no? El presidente de la República, y yo creo que deja al presidente un tema pendiente y deja ahí un conflicto que puede generar incendio en Guerrero, en otros estados, porque pueden echarse, digamos, andar protestas, como ya ha ocurrido en el Palacio Nacional, precisamente por las inconformidades con la investigación de este caso, que insisto, es muy doloroso y genera mucha rabia entre ellos, que como dicen, parece que les tomaron el pelo, porque al final no pueden concebir que se acepte que es un crimen de Estado sin exculpando a los militares de este caso. Bien, Ricardo, gracias.